Guru Vachaka Kobai. Parte 3. Capítulo 35. El estado de no miedo. Abhaya Nilai Tirán. Verso 1078. Debido a la ignorancia de la mente, al experimentar un sentido de diferencia Veda Buddhi en el sí mismo, incluso los grandes devas son perturbados por el miedo. Por consiguiente, es sabio permanecer sin miedo en el supremo estado de no dualidad, habiendo obtenido la realidad, el propio sí mismo de uno, por medio de la negación del no sí mismo. Comentario. Sadhu. La naturaleza del jiva es pensar que el miedo es eliminado solo cuando hay alguna otra persona con él. Pero esta idea es necia. ¿Cómo puede haber causa para el miedo en el estado del sí mismo, donde ninguna otra cosa existe? Solo en un estado donde existe algo otro que uno mismo, es posible para uno tener deseo por esa cosa o tener miedo de ella. Por consiguiente, el verdadero no miedo solo puede ser obtenido en el estado no dual del sí mismo, donde ninguna otra cosa existe. Para ilustrar cómo el no miedo solo puede ser obtenido cuando uno obtiene el estado del sí mismo, Sri Bhagavan solía narrar la siguiente historia. Después de que el señor Vishnu hubiese matado a Hiranya, Prahlada, el hijo de Hiranya, estuvo gobernando felizmente el reino. Pero después de algún tiempo, un miedo surgió en Prahlada. Debido a que el señor Vishnu es bueno conmigo, estoy viviendo seguro. Pero si un día él deviene enfadado conmigo, él me matará como mató a mi padre, pensó Prahlada. Siendo un gran devoto del señor Vishnu, Prahlada no tenía nadie más a quien dirigirse, de modo que le rezó. El Señor apareció inmediatamente ante Prahlada, que entonces explicó su miedo y suplicó por el estado de no miedo. Sí, dijo el señor Vishnu, estás en lo cierto. Viéndome como este nombre y forma, tú no puedes liberarte del miedo. Debes verme dentro de ti mismo. Solo cuando realices así que no soy diferente de ti mismo, obtendrás el estado de no miedo. Entonces el Señor le enseñó la vía de la autoindagación. Cuando Prahlada siguió las instrucciones del Señor y realizó el sí mismo, obtuvo el estado de no miedo. Esta historia
Ilustra así que incluso Dios no puede servir como refugio permanente del miedo mientras uno retiene el sentido de diferencia, Veda Buddhi. Solo obteniendo el sí mismo no dual, uno puede devenir verdadera y permanentemente libre de miedo. (1079) Solo cuando uno obtiene la liberación de sí mismo, el estado de autorrealización, es obtenida la abundante paz de mente en la cual uno se regocija sin fin. En la experiencia de esa monarquía, el reino del sí mismo, que es el estado de no dualidad real y como espacio, no hay el menor deseo dual por el miedo. Comentario Sadhu Om. Solo en este único estado no dual del sí mismo se conoce en la práctica la verdad de las palabras del santo Apar. Ahora no hay nada de lo que tener miedo y nada vendrá a causar miedo. Capítulo 36. No dualidad. Advaita Tirán. 1080. Puesto que sólo la única existencia, consciencia, felicidad, es vista como Dios y el alma, lo mismo que debido a un cuenco o una sala, sólo el único espacio abierto es visto como este o ese espacio, como el espacio de un cuenco o el espacio de una sala. Su existencia, la existencia real de Dios y el alma, no puede ser diferente. Sabe esto. Comentario Michael James. El espacio en un cuenco, Gatakasa, y el espacio en una sala, Matakasa, parecen ser diferentes debido solo a los adjuntos limitativos del cuenco y la sala, pues en realidad el espacio es solo uno. Similarmente, Dios y el Jiva parecen ser diferentes debido solo a sus adjuntos limitativos, pues en su naturaleza real, que es existencia, consciencia, felicidad, ellos son uno y lo mismo. Remitirse al verso 24 de Upadesa Undiyar, donde Sri Bhagavan dice: en su verdadera naturaleza, que brilla como existencia, Dios y las almas son sólo una única sustancia, vasto. Sólo su sentido de los adjuntos, upadis, es diferente. (1081) Dime, en la realidad, la consciencia real yo soy, ¿es posible que dos cosas diferentes vengan a la existencia como Jiva y Shiva?
¿Hay alguna diferencia en sustancia entre el muñeco señor y el muñeco esclavo, ambos hechos de la ambrosía obtenida? Comentario: Michael James. La única diferencia entre dos muñecos hechos de ambrosía, uno en la forma de un señor y el otro en la forma de un esclavo, es sus nombres y formas. Su sustancia, la ambrosía, amrita, o néctar de inmortalidad, es una y la misma. Similarmente, la sustancia o realidad tanto de Dios, Shiva, como del alma, Jiva, es el único sí mismo inmortal, y la aparente diferencia entre ellos está solo en sus nombres y formas. Capítulo 37. Ateísmo. Nastika Tirán. 1082. No es sólo el que se toma erróneamente a sí mismo por eso que no existe, es decir, por el cuerpo, que es en verdad no existente, el que te declara a ti, Dios, no existente. ¿Cómo puede el que conoce su propia realidad como ella es decir, como la mera existencia, consciencia, yo soy, negarte a ti, que eres esa misma realidad, diciendo que tú eres no existente? Comentario: Michael James. Una nota en el texto tamil declara que este verso está dirigido a Dios y que atañe a la creencia del ateo que cree que Dios no existe. Asatu significa eso que no existe. Mei significa la realidad. Es decir, ¿cómo puede uno que sabe que Él existe decir que Dios, que no es diferente de esa existencia o realidad, no existe? Comentario: Sadhu. Sri Bhagavan concluye el verso 20 de Ulado Narpadu diciendo: debido a que el sí mismo no es otro que Dios. Por consiguiente, el ateo que niega la existencia de Dios está negando con ello la existencia de su propio sí mismo, puesto que nadie puede negar verdaderamente su propia existencia. Aquellos que desean negar la existencia de Dios primero deben tratar de indagar y conocer la verdadera naturaleza de su propia existencia. ¿Cuál es la verdad de mi existencia? ¿Quién soy yo? Si lo hacen, automáticamente llegarán a conocer la verdad de la existencia de Dios. Por consiguiente, nosotros debemos comprender que aquellos que realizan su propia existencia como ella es, nunca negarán la existencia de Dios, y que puesto que nadie puede negar verdaderamente su propia existencia, nadie es realmente un ateo. Pero, ¿quién es el teísta real? Se explica en el verso 1084. Capítulo 38. Teísmo. Astika Tirán.
1083. Para aquellos que dicen que Él, Dios, existe, Él existe en su corazón como consciencia, pero en la venenosa mente de aquellos que no creen en Él nunca existe, es decir, Él nunca brilla o es conocido. Si purificando la venenosa mente uno ve sin engaño, Él brilla triunfalmente y sin mezcla como el sí mismo. (1084) Sabe que sólo el Buda, el sabio o Atmañani, que ha experimentado la pura realidad, el sí mismo, habiendo conocido claramente esta es la naturaleza de la consciencia, es verdaderamente digno del nombre teísta, Astika. Comentario Sadhuon. Puesto que el mundo, el alma y Dios aparecen, existen y desaparecen simultáneamente, todos ellos tienen el mismo grado de realidad, Sama Satya. Por consiguiente, si uno acepta la propia existencia de uno como un alma o jiva, ello equivale a que uno acepta la existencia de las otras dos entidades, a saber, el mundo y Dios. Debido a eso, se concluye en la nota del verso 1082 que nadie es verdaderamente un ateo. Sin embargo, ¿quién es el teísta real? Todos los que dicen que Dios existe no son teístas reales. Solo el ñani, que se ha realizado a sí mismo como el supremo sí mismo, habiendo abandonado el erróneo conocimiento de que él es un individuo o jiva, es apto para ser llamado un teísta real, Astika. Así pues, la belleza del verso 1082 y 1084 está en su conclusión final, a saber, que alguien que no puede negar su propia existencia no es un ateo y que alguien que no ha realizado el sí mismo no es un teísta.